Planeta Fácil en Radio 5. ¿Has oído hablar alguna vez de la soledad no deseada? Pues este fenómeno, que ya afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, se refiere a la situación de toda persona que está sola sin quererlo. En España, 1 de cada 2 personas con discapacidad afirma que está sola en contra de su voluntad, según un estudio reciente de Fundación 11. Hola, te doy la bienvenida a Planeta Fácil, un programa de radio accesible en el que te hablamos de los temas que nos preocupan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como yo. Mi nombre es Simón Marco González y te cuento que hoy vamos a hablar de la soledad no deseada. ¿Quieres saber más de este fenómeno global? Pues no dejes la sintonía de Radio 5, Todo Noticias. La soledad no elegida se ha convertido en los últimos años en un problema de salud en todo el planeta. Con la epidemia de la COVID, este fenómeno creció mucho y ahora países como el Reino Unido o Japón ya cuentan con ministerios de la soledad en los que tratan de combatir el aislamiento social. De hecho, se ha convertido en un factor que provoca enfermedades y que hasta adelanta la muerte, y es mucho más grave cuando afecta a las personas con discapacidad. En España hay más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y si añadimos a sus familiares, este número supera el 1.000.000 de personas. Desde Plena Inclusión España llevan años estudiando este asunto porque quieren buscar soluciones que puedan ayudar a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias a salir del pozo de la soledad no deseada. Beatriz Vega coordina el proyecto Soledad Cero y nos explica dónde empieza este fenómeno. En el caso de las familias, claro, la soledad, hay varios tipos de soledad, ¿no? Una soledad más emocional, una soledad más social, incluso existencial, ¿no? Entonces, las familias de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, desde el momento que conocen el diagnóstico, incluso antes, empiezan a tener una serie de características que les hace sentirse solas, ¿no? Por ejemplo, el momento antes del diagnóstico, de ese momento en el que ven que sus hijos o hijas tienen alguna dificultad o algo no funciona bien y lo van contando y la gente a veces no les cree, pues hay un sentimiento de soledad a veces desde el principio, ¿no? Desde el inicio de la familia. Según un estudio reciente realizado por la Fundación 11, más de la mitad de las personas con discapacidad entrevistadas confiesan que se sienten solas. Además, este aislamiento involuntario es más alto entre las personas con discapacidad que tienen discapacidades vinculadas a dificultades en sus relaciones personales. Paloma Chico es madre de un joven con discapacidad intelectual y sabe muy bien de lo que habla cuando describe cómo le afecta la soledad a gran parte de la familia de las personas con discapacidad. Hay familias que se van alejando de sus entornos, pierden vínculos, porque la soledad es una pérdida, una ruptura de vínculos. Van rompiendo vínculos y al final, ¿qué ocurre en muchos casos? Que tú encuentras muchas veces la compañía en otras familias en tu misma situación, porque van a saber qué es lo que tú estás pasando y ya lo van a entender perfectamente. Para las personas con discapacidad, la soledad se ha convertido en un estado del que es difícil escapar. Según un estudio realizado por la Asociación Andaluza A Toda Vela, el 97% de las personas con discapacidad intelectual que llegan a pedirles apoyo afirman no tener ni un solo amigo. Este dato habla del aislamiento social al que se ven arrastrados y marca la diferencia que existe entre las palabras amigo y compañero de la asociación. Beatriz Vega, experta en el tema, explica por qué no es lo mismo. Claro, cuando afirmamos que en algunas encuestas que las personas no tienen ningún solo amigo, a veces es porque hay que diferenciar entre compañeros y amigos, ¿no? Que puedes estar rodeado de personas y aún así sentirse sola o aún así sentir que ninguna llega a esa calidad de amigo, ¿no? Entonces las personas con discapacidad muchas veces están rodeadas, por desgracia, de otras personas con discapacidad intelectual y no de cualquier persona, y a veces son amigos y a veces son compañeros, pero a veces desde fuera queremos creer que son amigos, ¿no? Poco se conoce sobre la situación que deben afrontar gran parte de las familias que tienen una criatura con discapacidad intelectual y que
en bastantes ocasiones les impone una soledad no deseada. Muchas se ven obligadas a abandonar sus trabajos, sobre todo si se trata de las madres. Estas familias deben sobrevivir con un aumento importante de los gastos, ya que asumir las terapias y los apoyos que necesitan sus hijos es muy caro. Además, la falta de recursos y la necesidad de dedicar la mayor parte del día a cuidar a su hijo o hija puede provocar algunos problemas de salud. Paloma Chico, madre de una joven con discapacidad, describe algunas de las consecuencias de la soledad. Hay mayor índice de depresión, de consumo de psicofármacos, de aislamiento. En la salud se han hecho estudios y dicen que los casos de soledad severa inciden sobre la salud. Lo mismo que fumar 15 cigarrillos al día, por ejemplo. Hay muchos problemas vasculares, ictus, se acelera la demencia, ¿no? No tener contacto social con personas, bueno, pues te vas haciendo como más lento tus reacciones, si quieren habilidades sociales. O sea, al final afecta. Y si te afecta a ti, mi familiar, también va a afectar la calidad de vida de tu familiar con discapacidad. Algunas de las soluciones a la soledad no deseada implican un aumento de los apoyos para las familias y las personas con discapacidad intelectual. Las administraciones públicas deberían comprometerse más en invertir en servicios de conciliación y respiro familiar. De esta manera, las familias podrían encontrar tiempo para relajarse y seguir con sus aficiones fuera del día a día que deben asumir. Raúl Febrer nos habla del caso de su cuñada, una mujer con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que ahora vive en una residencia. Mi cuñada está en una residencia y vemos como muchos usuarios no tienen ya no tienen familias por su edad, por circunstancias, o en ciertas ocasiones tienen familia pero no se hacen cargo de ello, con lo cual se produce una soledad que solamente se mitiga por los miembros de la residencia, en muchos casos no solamente con los que conviven, sino por los propios trabajadores. Y ahora toca despedirse. Cada mes tenemos una cita contigo aquí en Planeta Fácil. Escuchas un espacio informativo fácil de entender que produce Plena Inclusión España gracias a un acuerdo con Radio 5, Todo Noticias de Radio Nacional de España. Ya sabes, la radio pública. Si quieres oír programas anteriores de Planeta Fácil Radio, búscalos en los canales de Plena Inclusión que tiene en Spotify o YouTube. Además, nos puedes encontrar en la web de RNE Audio, la plataforma de podcast de Radio Nacional de España. Recuerdo que me llamo Simón Marco González y cada mes te acerco a este espacio de radio único, la realidad que vivimos las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo como yo. Nos escuchamos dentro de un mes en el próximo programa de Planeta Fácil. Hasta entonces, adiós, adiós.